Muy buenas tardes para todas las personas que están viendo este video. El día de hoy venimos a hablar un poco sobre la historia y economía de la República Libanesa, o mejor conocido como el Líbano. Mi nombre es Leonel Aguirre y estaré pues acompañándoles en esta exposición. Espero que sea de su agrado. Iniciemos con un poco de contexto sobre el Líbano. El Líbano es un país en Oriente Próximo que limita al sur con Israel, al norte y al este con Siria y está bañado por el mar Mediterráneo al oeste. El Líbano es este punto pequeñito azul que podemos apreciar. Se encuentra a la izquierda de Siria y encima de Israel. Dos países que se han encontrado en constantes conflictos armados en los últimos años, tanto Siria como Israel en diferentes conflictos, y pues que el Líbano ha estado desde la mitad de estos conflictos constantemente. Siguiendo con un poco de contexto, decimos que el Líbano posee uno de los índices de desarrollo humano más altos de la región. Inclusive estando en medio de estas guerras, posee este índice de desarrollo humano, pues es importante para la región, entendiendo que estamos con Israel, con Siria, que son países que realmente en medio de sus conflictos no han podido avanzar mucho, siendo el séptimo más alto del mundo árabe. Es un país muy influido por muchas culturas y esto se refleja en la diversidad de la arquitectura y la sociedad como tal del Líbano es muy diversa. Poseen un sistema político único, el confesionalismo. Este es un tipo de consociativismo, perdón mis expresiones, no lo sé leer muy bien, entre comunidades religiosas, entre las que se destacan principalmente comunidades cristianas y musulmanes, tanto sunitas como chiitas. Este sistema político se crea desde el punto de vista religioso y desde el punto de que tiene que haber una división de poderes tanto entre cristianos como musulmanes, ¿de acuerdo? Decimos que hasta los años 1970 el Líbano era el centro financiero de Oriente Próximo, lo que le valió pues el sobrenombre de la Suiza de Oriente Próximo. Sin embargo, su importancia económica se desintegró con la guerra civil que se desató dentro del país entre los años 1975 y 1990, que destruyó pues prácticamente todo el equilibrio tanto político como económico. Luego de todos esos conflictos, el Líbano iba volviendo a tomar un poco de fuerza, pero sin embargo, a mediados del año 2006, el país, como les decía, había recuperado un considerable grado de estabilidad y desarrollo. La reconstrucción de Beirut, que es su capital, estaba casi completa y un número de creciente de turistas volvía pues al país a visitarlo. Sin embargo, pues en verano del año 2006 se desató una guerra del Líbano y esta tuvo un mes de duración. Esta fue entre el ejército de Israel y Hezbollah, que es un grupo semiterrorista, podemos decirlo, que se encontraba en la frontera con Israel y pues que por unas incursiones y demás terminó desatando una guerra con Israel, pues que afectó bastante al país. Esto pues causó un gran número de bajas civiles, importantes daños en la infraestructura del país. Y pues el 14 de agosto se alcanzó un alto al fuego tras un llamamiento al fin de las hostilidades pues del Consejo de Seguridad de la ONU. Desde entonces, pues el país desde el año 2006, vive una inestabilidad casi constante por guerras y conflictos internos o externos, conflictos de países cercanos como Siria, Israel o Palestina. A pesar de ello, pues su capital, Beirut, vuelve a ser uno de los centros financieros, económicos y comerciales más grandes y modernos, y una de las ciudades más vanguardistas y occidentalizadas de Oriente Próximo. Como decimos, puede ser que el Líbano, en esta parte del Oriente, en este mundo musulmán árabe, la verdad es que se ubica como uno de los mejores puntos que hay en, en este Oriente Próximo. Sin embargo, es de considerar que el Líbano es un país muy desigual donde hay un número de personas ricas, que es el 1%, y poseen el 40% de las riquezas del país. Entonces, claramente, este desarrollo se lo está llevando este número de personas ricas que han estado inmiscuidas en las actividades económicas del país y pues realmente se ve una desigualdad muy amplia. Para dejar un poquito más clara la historia, hay una como una especie de línea del tiempo, donde arrancamos desde el siglo XVI, donde lo que hoy en día es Líbano, en esos tiempos se encontraba ocupado por el gigantesco Imperio Otomano, que pues bueno, luego de la Primera Guerra Mundial, pues se desvaneció, y pues en 1860 ocurrió que los franceses llegaron a Líbano y ocuparon el territorio durante muchos años, hasta que en 1943 las personas que viven en Líbano se encargaron de declarar la independencia y realmente expulsar a las tropas francesas, a los franceses de su territorio. Lamentablemente en 1958 ocurre una guerra civil dentro del Líbano, que pues de nuevo frena su economía, frena todo este tema en su corta historia.
varias guerras civiles tiene Líbano. En 1970, la Organización para la Liberación Palestina se instaló en Beirut, la capital de Líbano. Esta organización, como sabemos que son palestinos, se instauraron en este punto debido a que era un punto estratégico para tener cómo pelear contra Israel, esa guerra que ha tenido Israel y Palestina desde hace tantos años, y atacar a Israel desde ese punto estratégico que era Líbano. En 1978 se da la invasión israelí al Líbano, intentando sacar a estas fuerzas palestinas, intentando pelear contra estas fuerzas palestinas, esta guerra que no tenía nada que ver con Líbano, pero en la que terminaban inmiscuidos tanto por los palestinos como por los israelitas. En el año 2000, luego de muchos años, las tropas israelitas finalmente se retiran, esperando que, pues, luego obviamente de una disminución considerable de los palestinos en este punto. Sin embargo, en el año 2006, de nuevo, pues, se vuelve a tener problemas entre los israelitas y los libaneses por las, disculpen, como esas incursiones que tuvo este grupo terrorista que ya mencionamos anteriormente en el territorio de Israel. Entonces, Israel ataca de nuevo a estos grupos terroristas en Líbano, se arma el conflicto líbano-israelita y pues de nuevo continúan en esta constante temas de guerra. Luego de que Israel sale del territorio por el llamado de la ONU, hay un periodo de relativa calma y podemos venir hasta el año 2020, a nuestro año de pandemia, donde pues Líbano ha tenido una fuerte crisis económica, no se ha podido recuperar y pues incluso tiene periodos sin gobierno, como varios meses dura el pueblo de Líbano sin un gobierno. Hasta el año 2021, en el que ocurre pues un cambio de gobierno y se negocia con el Fondo Monetario Internacional, pues esta deuda tan gigante, porque más adelante lo vamos a ver en factores económicos, la deuda del pueblo líbano es muy, muy amplia respecto a su PIB. Hablemos ahora un poco de economía, ya vimos la historia, vimos las tristes y constantes guerras que ha tenido el Líbano y que muchas ni siquiera están en inviscuidos, sino que simplemente estar en el lugar equivocado. El Líbano es la economía número 60 por volumen de PIB, tiene un amplio PIB, entendiendo pues que son varios países. Su Sin embargo, su deuda pública para el 2020 fue de 32.318 millones de euros, con una deuda de 150% del PIB. Está entre los países con más deuda que tiene respecto al PIB del mundo, pues su deuda per cápita es de 4.735 euros por habitante. Eso es una deuda gigantesca para un país que esté endeudado tres veces, tres veces su PIB, es algo, la verdad, considerable. La última tasa de variación anual del IPC publicada en Líbano es de septiembre de este año, pues fue del 162,5%. La verdad es que la economía en Líbano no se ve muy favorable actualmente. El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y el caso de Líbano en 2021 fue de 17.658 euros, por lo que se encuentra en el puesto 48 de los 196 países del ranking de PIB per cápita. Líbano es un país muy rico, sin embargo tiene una deuda muy grande. Seguimos hablando del PIB per cápita. Bueno, se me repite el primer párrafo. En cuanto al índice de desarrollo humano que elabora Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los libaneses se encuentran en el puesto 92. Como lo decíamos, aunque hay mucho dinero, ese se va para ese 1% de ricos que existe en el Líbano, ese 40% de riquezas del país. Entonces, pues, el índice de desarrollo humano no es tan favorable para el Líbano. Es útil saber que el Líbano se encuentra en el 143 puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business. Clasifica a los países según su facilidad para ofrecer y hacer negocios. O sea, en Líbano los negocios no son muy favorables, no es muy fácil hacer negocios en Líbano por los conflictos que hay alrededor de este país. En cuanto al índice de percepción de la corrupción del sector del público del Líbano, ha sido 24 puntos. Así pues, la percepción de corrupción de los libaneses en su país es muy alta. Claramente, si las riquezas, la mayoría están en un pequeño grupo, se entiende que el nivel de corrupción en este país es bastante alto y que pues tristemente esa corrupción es lo que no deja que este pequeño país, entre tantas guerras y demás, pues también progrese. O sea que es un problema tras de otro que enfrenta el Líbano. La economía del Líbano está orientada principalmente a los servicios, el turismo, la construcción y la banca. Estos constituyen pues, los principales fundamentos de la economía libanesa. Las actividades agrícolas e industriales representan poco más de una décima parte del PIB debido a su escaso valor añadido. Pero irónicamente, el país es ideal para la actividad agrícola, ya que tiene disponibilidad de agua, fertilidad del suelo y la proporción más alta de tierra cultivable en el mundo árabe. Esa fortaleza que tiene
Líbano en su parte agrícola no se está utilizando. Actualmente se dedican a temas de turismo, a temas de banca, a temas de servicios más que todo, pero no se está intentando el tema agrícola que podría ser un fuerte para el Líbano. Ahora, hablando de temas de competitividad, hablemos del último informe de 2019 del Foro Económico Mundial. En este, pues, Líbano obtiene 56 puntos del índice de competitividad, que pues este mide cómo utiliza un país sus recursos y la capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Este pues ha empeorado su puntuación respecto al informe del año 2018, que se obtuvo 57,72 puntos, y pues está en el puesto 88 del ranking de competitividad mundial de los 141 países analizados. Entonces, pues realmente estar en el puesto 88 de 141 no es muy bueno para Líbano. No es un país competitivo realmente a nivel mundial como lo son otros países, Suiza, Japón, demás. Entonces, pues, temas de corrupción, temas de guerras, invasiones a su país, realmente ha estado muy golpeado y todos estos factores no dejan que sea un país competitivo que realmente pueda entrar contra estos países de gran envergadura. Muchas gracias, eso es todo por ahora y espero les haya gustado realmente.